Hoy presentamos la tercera parte de la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía número 387. Sí, básicamente lo que tiene que ver con lo que está aconteciendo no solo en Ucrania, sino en muchas otras partes de este mundo con implicación absolutamente para todo el globo. Eso sí, una vez más, veremos un personaje central que está moviendo los hilos por detrás y que parece ser que nadie se entera que es el que lo hace. No va a ser la última de estas conferencias, aún habrá otra parte más. Y desde luego vale la pena conocer el contenido, porque todo se va destapando. Vamos a empezar. Bien, pues damos inicio precisamente con las noticias que hemos recogido de ayer a hoy, desde que terminamos la última conferencia hasta esta. Y eso sí, añadimos esto que alguien me ha enviado y que me ha hecho gracia poderlo poner. Tiene que ver con la creación de Dios, tiene que ver con las palomas. Son 3 fotografías. Aquí veis unas palomas dándose el pico, de ahí viene esa expresión, se supone, cuando 2 parejas se besan. Luego las veis juntas y andan juntas. Ya está, así de sencillo. ¿Qué extraemos de esto? Pues parece que hay amor, ¿no? Se quieren, andan juntas. Y diréis, bueno, ¿y qué tontería? Bueno, qué tontería cuando no aprendemos las lecciones de la naturaleza. Porque viendo todo lo que está pasando en el mundo, cada vez es más difícil encontrar esto con sinceridad. Y sobre todo en medio de conflictos bélicos como los que están aconteciendo y de tantas desgracias y tantos asesinatos y tantas cosas más. Como siempre, cosas tan sencillas que nos dan lecciones y a veces las pasamos por alto. Bien, han habido incendios también, uno en concreto, al menos 6 muertos y 27 heridos en un incendio en un instituto de investigación militar en la ciudad rusa de Tver. Y ahora unas noticias sobre el Vaticano. Todo el mundo en pos de la bestia. El Papa y Víctor Orbán, gran labor de Hungría en favor de los refugiados ucranianos. El Santo Padre recibió una audiencia al primer ministro de Hungría, reelegido por 4ª vez el 3 de abril del año pasado. El pontífice y el primer ministro húngaro se reunieron por última vez el 12 de septiembre de 2021, durante la visita del Papa a Budapest para la clausura del Congreso Eucarístico. O sea, no hace tanto de ello. Pues mirad, vamos a destacar algunas cosas. Orbán se encuentra de viaje por primera vez desde su nueva victoria electoral del 3 de abril. El partido Fidesz obtuvo en las elecciones su 4ª mayoría parlamentaria consecutiva de 2/3. Mi primer viaje oficial tras las elecciones me llevará al Vaticano, al Papa Francisco, informó ayer el propio Orbán a través de su cuenta de Facebook, desde donde hoy publicó una foto de su apretón de manos con el pontífice. Hace 4 años, tras las elecciones de 2018, el primer viaje de Orbán había sido a Varsovia, no al Vaticano. Y ahora, directamente, lo primero de todo, su viajecito al Vaticano. Interesante, ¿eh? Bien, se dan una serie de regalos, tienen aquí el encuentro. El propio Papa Francisco ha podido dar más detalles sobre el encuentro, que ha atraído la atención de la prensa mundial, dadas las posiciones divergentes del primer ministro sobre la cuestión de los refugiados en comparación con las del pontífice. Me visitaron, el presidente vino a verme, tuvo esa cortesía, es la 3ª vez que me encuentro con él y vino como
o vino con el primer ministro y el viceprimer ministro, eran 3. El presidente habló, dijo el Papa Francisco, explicando que los temas tratados fueron la ecología, realmente chapeau a vosotros los húngaros, o sea, sacarse el sombrero ante ellos, la conciencia ecológica que tenéis, impresionante, dijo el Papa, y la familia. El primer ministro y el diputado explicaron los detalles técnicos de una ley diseñada para ayudar a las parejas jóvenes a casarse. Sobre la inmigración, no hubo ninguna discusión, explicó el Papa. Qué interesante, ¿eh? En las cosas que convergen, como buenos católicos, muy bien. En esta, que parece que no cuadran con el tema migratorio, no dicen nada. Bueno, aquí los veis juntitos. Y una vez más, qué cosas tan interesantes están pasando en este mundo. Personas que, cuando habla el Papa, deberían identificarse directamente en que les está atacando porque no admiten refugiados y estas cosas, y después pasa todo lo contrario, todo va bien. En fin, ya sabéis que eso sí, ahora Ucrania está, bueno, muchos habitantes de Ucrania están pasando directamente como refugiados a Hungría, pero son los de Ucrania, no han sido los que han venido de otros lugares más lejanos, de países musulmanes sobre todo, ¿eh? Bueno, pues una vez más se dan la mano y tan felices, pero como siempre, el que manda es el que manda, y a quién van a ver primero de nada, como siempre, al Papa. Otra noticia más, los indígenas Metis Manitoba visitan al Papa, nos ha tocado el corazón. ¿Quiénes son estos?, os preguntaréis. Bueno, ya hablamos de ellos. Una cincuentena de miembros de la Federación, convertida en gobierno autónomo tras un acuerdo con el Estado en julio de 2021, llegaron desde Canadá a Roma para continuar el proceso de reconciliación con la Iglesia tras los abusos en los colegios residenciales. El presidente Chartrand dice, nuestro mensaje no es solo de reconciliación, sino de esperanza. Francisco, un papa con visión de futuro. Lágrimas, recuerdos, historias, agradecimiento por las disculpas y la petición de un viaje a sus tierras. El Papa tuvo una íntima y emotiva audiencia con 55 nativos de la Federación Metis Manitoba de Canadá, recibidos esta mañana en la Sala Clementina. La Federación Indígena Metis Manitoba es un verdadero gobierno de Canadá que firmó un acuerdo de autonomía con el Estado el 6 de julio de 2021. Sus miembros, conocidos como los mestizos del Río Rojo, se concentran principalmente en la región de Manitoba, en las praderas del noroeste de Canadá. Por esta razón, la Federación no participó en la audiencia del Papa a finales de marzo con los pueblos originarios de Canadá, Metis, Inuit y Primera Nación, que fueron recibidos como organizaciones por turno en el Vaticano. Sin embargo, al igual que otros pueblos indígenas, muchos Metis de Manitoba también han sufrido abusos en los llamados internados, creados por el gobierno y confiados a las iglesias cristianas, incluida la católica. En una audiencia celebrada el 1 de abril, a la que también asistieron los obispos de Canadá, el Papa expresó su indignación y vergüenza y pidió disculpas. Fue un poderoso mensaje que estas personas habían estado esperando durante décadas. El pueblo indígena de Manitoba se sintió profundamente conmovido por el gesto y las palabras del Papa, como explicó el presidente David Chartrand en un mensaje escrito antes de la reunión de hoy y que tuvo 3 años de preparación. Al igual que todos los pueblos indígenas de Canadá, en particular los que hemos sufrido a manos de individuos que han ocultado sus fechorías detrás de la Iglesia Católica, me sentí aliviado al escuchar las sinceras disculpas del Papa Francisco. Sé que muchos metis de Río Rojo llevan muchos años esperando esta disculpa. Espero que ayude a iniciar el proceso de curación y nos una en este viaje de reconciliación, revitalización y renovación. Chartrand repitió hoy las mismas palabras en la Plaza de San Pedro ante un grupo de periodistas reunidos tras el acto en la Sala Clementina. Nuestro mensaje, explicó, era un poco diferente. Ciertamente apreciamos y aceptamos las disculpas del Papa y también hablamos de reconciliación, pero teníamos un mensaje mayor de esperanza y renovación. Al Papa se le mostró el acuerdo gubernamental firmado con Canadá. Francisco firmó el ejemplar que se expondrá en un museo que se creará próximamente.
A continuación, los indígenas les entregaron diversos regalos, principalmente artesanías hechas con perlas que pueden tener 300 años de antigüedad, una marca distintiva de esta población. Nuestro trabajo de abalorios es la historia de lo que somos, explicó Chartrand. Una vez se nos conoció como la gente del oeste con los abalorios de flores, porque no sabían cómo llamarnos. Nos llamaban mestizos, gente del campo, y así todo nuestro trabajo tiene las flores de la pradera que cuentan nuestra historia. Los nativos también regalaron al Papa pantuflas típicas y cruces que datan del 1800. Apreció la amabilidad de nuestra gente. El Papa, según sus invitados, estrechó la mano de todos los presentes. Se levantó de su silla y quiso acercarse a nosotros. Vimos que cojeaba. Le dijimos, siéntate, ya iremos a verte. Y fue muy bueno ver al Papa con tanta energía, entusiasmo y orgullo. Nos llegó al corazón y muchos de nosotros no lo olvidaremos mientras vivamos. Por ello, es un gran honor para nosotros tener un Papa con tanta visión de futuro. Primero es el Papa de Dios y luego del Vaticano. Vaya, quedaron súper prendados, ¿eh? Al menos así lo muestran. Y esa conciliación, después de todo lo que hicieron esa gente en esos lugares, pues lo aceptan y ya está. Y a partir de ahora todo arreglado y a trabajar unidos, juntos, para variar. El Papa Francisco entregó a cada uno de ellos una medalla de pontificado. Muchos lloraron. La audiencia fue también una oportunidad para que los metis reiteraran su invitación al Papa, que les ha asegurado su disposición a viajar a Canadá, probablemente en julio, para que visite la región y bendiga la tumba de Louis Riel, el líder metis considerado el padre del Manitoba, que en el siglo XIX lideró los movimientos de resistencia del Río Rojo que buscaban preservar los derechos y la cultura del pueblo cuando su tierra quedó bajo la influencia canadiense. El entonces primer ministro John A. Macdonald puso una recompensa de $5.000 por su cabeza y Riel fue ejecutado. Los indígenas pidieron hoy al Papa que en su viaje a Canadá visite la tumba de un hombre que lo dio todo, no solo por el pueblo metis, sino por la Iglesia. Bien, pues ya veis, qué fácil quedan reconciliados, ¿eh? No sé si las víctimas, las que pasaron por eso, reconciliarían tan pronto. Pero esta gente, como ya han pasado unos años, buscaban esa paz, esa reconciliación con el papado, y el Papa se les dice que sí, y encima lo invitan a que vaya allí, y haya entonces ya una armonía entre todos. Oh, sí, qué bonito es el perdón, ¿eh? Pero qué bonito es fingir que las cosas se solucionan cuando en el fondo importa un rábano. Pero claro, se trata de hacer ecumenismo con todo el mundo, de ganarse a todos otra vez. Y en eso los maestros, evidentemente, son el Vaticano. Y a su cabeza, de un modo visible, el Papa. Y así se va ganando a todo el mundo, no falla. Ya no vemos que sea solo una cuestión de políticos de primer orden de cualquier país, ¿eh? Y bien, ahora sí que nos centramos en las noticias que tienen que ver con Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, y vamos a recoger unas cuantas, aún dejamos para una próxima conferencia, una parte más, que va a tener especialmente a una nación como principal destacada de esas noticias. Y tendrá que ver con Israel, sí, con Israel. Pero curiosamente hoy también una noticia que podríamos añadir aquí es que esta mañana mismo ha habido problemas una vez más en la explanada de las mezquitas, en el monte del templo, conocido por los otros, donde una vez más los palestinos y los judíos se las han tenido. Por tanto, ese foco sigue siendo el epicentro de todo el lío. Bien, vamos por estas noticias ahora y vamos a adentrarnos con la primera de ellas, que es esta. Noticia del día 12 de enero de 2022. La OTAN avisa tras evidenciar otra vez la nula sintonía con Rusia. Hay un riesgo real de conflicto armado en Europa. Bueno, Moscú promete detener los intentos de Occidente para frenar el conflicto en Ucrania. Fijaos cómo todo pinta mal, ¿eh? Para Europa, y además Rusia no quiere detenerse. El presidente ruso ha defendido en varias ocasiones que la invasión de Ucrania busca proteger a la población rusoparlante en la región del Donbass, una zona afín a Moscú.
No obstante, también ha sostenido que su decisión de invadir completamente el país vecino es una decisión absolutamente correcta. O sea que si tuviese que invadir toda Ucrania, lo haría y lo vería correcto. Pero mirad ahora, antes hemos hablado hace un momento de Israel, pues esta noticia del 13 de abril nos dice: el posible encuentro del Papa y Kirill en Jerusalén será su viaje más difícil. Ayer estuvimos hablando sobre esto, pues una vez más sale a la palestra. La diplomacia vaticana y el Patriarcado Ortodoxo ruso trabajan para cerrar una reunión del Papa Francisco y el Patriarca Kirill, que sigue justificando la invasión de Rusia en Ucrania, para mediados de junio, supuestamente en Jerusalén. Ahí quieren tener ese encuentro. Mientras tanto, algunos se preguntan los verdaderos motivos de esta reunión o incluso si es oportuna. El Papa Francisco anunció durante su viaje de regreso de Malta que se estaba organizando una reunión con Kirill, máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa rusa, en Oriente Medio, y posteriormente fuentes de la Iglesia Católica filtraron que se estaba estudiando la posibilidad de que el lugar fuera Jerusalén y después de la posible visita del 11 y 12 de junio a Líbano. La Iglesia rusa también confirmó esta hipótesis esa semana cuando, en un programa de televisión, el metropolita Hilarión, presidente del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, se pronunció al respecto explicando que Oriente Medio es visto como una de las áreas prioritarias para esta reunión, pero que en la complicada situación política actual, no solo las cuestiones relativas al contenido del encuentro entre el Papa y el Patriarca, sino también las cuestiones de seguridad, transporte y logística requieren una elaboración muy minuciosa. El encuentro entre el jefe de la Iglesia Católica y el de la Iglesia Ortodoxa rusa, nuevamente en terreno neutral, sería el segundo tras el histórico en Cuba el 12 de febrero de 2016 y tras dos conversaciones telefónicas, una sobre Siria y la última hace pocos días sobre la guerra en Ucrania. Pero las distancias entre ambos son ahora casi insalvables, con Francisco que condena la agresión rusa y Kirill inexorablemente al lado del presidente Vladimir Putin y justificando la guerra. Con Francisco, que en la misa del Domingo de Ramos pedía una tregua de Pascua para acabar con el derramamiento de sangre, y Kirill, que el mismo día llamaba a la población a abrazar el poder para demostrar solidaridad y rechazar a los enemigos externos e internos. Bueno, dos posturas totalmente contrarias, Entonces, ¿qué sentido tiene este encuentro? ¿Conviene al Papa? Se preguntaban en un artículo de este martes en el diario Il Foglio. Pero, ¿de qué deberían hablar los dos líderes religiosos? Porque después de un mes y medio de guerra sacrílega e inhumana, bendecida por el Patriarca de Moscú, surge naturalmente la pregunta, añadían. Mientras que para el sitio web especializado en información vaticana, El Sismógrafo, que el Papa Francisco se reúna hoy con Kirill no es una continuación del hecho histórico de La Habana. Todo ha cambiado radicalmente. Por eso muchos piensan que en la reunión de Jerusalén es Kirill quien busca obtener alguna ventaja, al menos en términos de imagen. Así también lo explica en una entrevista el profesor de Geopolítica Vaticana, Piero Schiavazzi, cuando asegura que en esta ocasión es el jerarca de la Iglesia Ortodoxa rusa el que necesita esta reunión porque se encuentra aislado del mundo ortodoxo y necesita al Papa. Vaya. Pero Schiavazzi asegura que esta reunión puede ser un abrazo mortal para Francisco, pero que no puede rechazar, aunque asevera, se convertirá en un diálogo de sordos. Por una parte, el Papa tiene que encontrar a Kirill para no detener ese camino del ecumenismo, de unión con los cristianos, y es un precio que tiene que pagar. Pero será un abrazo asimétrico, muy peligroso porque para el imaginario colectivo, Kirill es quien apoya la guerra, es el capellán de los agresores, argumenta. Pero también añade este profesor universitario, es un encuentro indispensable y necesario si quiere ir a Kiev. Es indispensable. El Papa tiene que ir a Kiev. Es algo a lo que ya no puede echarse atrás. Pero necesita un gesto que pese lo mismo respecto a Rusia si quiere seguir proponiéndose para ser un mediador en este conflicto, explica Schiavazzi. El profesor asegura que Francisco irá a Kiev porque la opinión pública ve cómo ya han visitado la capital muchas autoridades
y es algo factible, y el Papa tiene que estar en el lugar del martirio, como él mismo lo ha definido. Por ello, el encuentro con Kirill equilibrará esta visita a Kiev y tendrán que ser 2 viajes cercanos para que se mantenga el mismo poder mediático. El encuentro con Kirill tiene un sacrosanto deber de hacer de todo para no interrumpir el camino ecuménico, pero también una conveniencia coyuntural, pues no puede ir a Kiev y no encontrar al representante religioso de Moscú, subraya. Para Schiavazzi, la ciudad de Jerusalén ya será en sí un mensaje, pues ya Francisco indicó que Kiev, Odessa, Mariúpol se han convertido en las Jerusalén, en los lugares del Calvario de esta Semana Santa. Pero además Israel se mantiene casi neutral en esta guerra con su apoyo al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que es judío, mientras que mantiene una buena relación con Rusia ante la presencia de numerosos ortodoxos rusos en su territorio. Si se concreta el viaje, el Papa Francisco debería llegar en helicóptero desde Amán, Jordania, después de visitar Beirut, Líbano, país para que el Vaticano aún no ha confirmado visita, pero ha hablado de una hipótesis, y del que no podrá salir directamente, ya que son países que se consideran enemigos. Bien, ya veis cómo están las circunstancias. Todo esto va de ecumenismo, todo esto va de someter a la Iglesia Ortodoxa rusa. Y para esto, en verdad, se ha montado esta guerra en Ucrania. Sí, esta es la verdadera causa de todo. Después, ya sabemos, evidentemente, Estados Unidos quiere el poder absoluto, Rusia no quiere dejarlos, y así unos se alían con unos y otros con otros. Y ahí está también mucho negocio, no solo de cuestión de petróleo o gas, sino también de armamento, sí, de armamento, porque ya estáis viendo cómo muchos líderes de naciones están enviando desde su país gran cantidad de armamento y también se envía mucho dinero para que se compre armamento en Ucrania, con lo cual alguien se está enriqueciendo y mucho, y otros evidentemente lo van a pagar con sus vidas o destrozados de por vida. En fin, y todo esto es la raíz de este mal, que el papado quiere volver a dominar Rusia y va a hacerlo todo para conseguirlo, al igual que con China. Y si esto no lo tenemos claro, no nos vamos a enterar de nada. ¿Y creéis que esta guerra, este conflicto va a durar 4 días, como algunos decían, que iba a ser todo pim pam y ya está? Pues este pim pam se va a alargar aún mucho, porque hay intereses para que Rusia vaya desgastándose y ceda. Sí, y aquí no me pongo de si unos son los buenos y otros son los malos, porque ya habéis visto todo lo que se estaba haciendo en Ucrania por parte de, ya habéis visto quién, Estados Unidos, sobre todo, en esos laboratorios donde hacían una serie de cosas y que evidentemente la mayor parte de la población ucraniana ni se ha enterado aún. Sí. Y los estaban utilizando para hacer cosas que ya os podéis imaginar que no va a servir para nada bueno. Y muchos no saben esto. Rusia se ha sentido amenazada por esta cuestión y porque saben que los quieren minar, y la Iglesia Ortodoxa rusa sabe que si no cede al ecumenismo se la van a cepillar, lo harán todo para que así caigan, y se ha liado el conflicto. ¿Por qué la OTAN y Estados Unidos, en definitiva con sus aliados, qué es eso, la OTAN, iba acercando cada vez más a Rusia? Pues lógicamente porque ya estaban preparando esto desde hace mucho tiempo. El papado nunca trabaja de un día para otro, ya está, me lo invento ahora y ya está. No, no, trabajan con tiempo y preparan las cosas para que acontezcan. Y si no nos enteramos de eso, no nos enteramos de nada. Luego caímos en partidismos de que si estos son los buenos y tienes que estar con ellos, y estos son los malos y tienes que ir contra ellos, porque esto va mucho más allá de una cuestión de naciones. Y si, una vez más, repito, no entendemos esto, no entendemos nada. Y Satanás nos va a pillar por un lado o por el otro, por fanatismos, por patriotismos, por lo que sea. Eso ya no toca. Lo que toca es saber la verdad de cómo Satanás lo está moviendo todo para generar su objetivo. Y ya veis dónde quieren que todo esto se vaya centralizando, en Jerusalén. Una vez más, ese lugar es el ombligo del mundo.
y lo va a ser hasta el final. Bien, más noticias. Ayer presentamos algo sobre este señor, muy feliz al lado del Papa, parecía con todo lo que decía. Pues mirad ahora, ya era el 13 de abril, arzobispo califica de inoportuno viacrucis del Papa con familias de Rusia y Ucrania. Sí, es el mismo arzobispo que hablamos ayer, Sviatoslav Shevchuk. Este arzobispo de la Iglesia greco-católica ucraniana, su beatitud, manifestó su oposición al hecho de que la cruz del Vía Crucis, presidido por el Papa Francisco en el Coliseo de Roma, sea llevada conjuntamente por ucranianos y rusos. A través de un comunicado publicado el lunes 12 de abril desde el Secretariado del Arzobispo Mayor en Roma, el primado de la Iglesia greco-católica ucraniana calificó esta idea de inoportuna y ambigua y aseguró que no tiene en cuenta el contexto de la agresión militar de Rusia contra Ucrania. Vaya, pues ahora resulta que también estos ya no ven claro lo que está haciendo el Papa. Para los greco-católicos de Ucrania, los textos y gestos de la 13ª estación del Vía Crucis son incomprensibles e incluso insultantes, especialmente en el contexto del próximo ataque que esperamos, aún más sangriento, de las tropas rusas contra nuestras ciudades y pueblos. Sé que nuestros hermanos católicos romanos comparten este pensamiento y preocupación, subrayó. Según la nota de prensa, el patriarca transmitió su oposición al Vaticano y también hizo llegar las numerosas reacciones negativas de muchos obispos, sacerdotes, monjes, monjas y laicos que están convencidos de que los gestos de reconciliación entre nuestras naciones solo serán posibles cuando la guerra haya terminado y los culpables de los crímenes contra la humanidad sean condenados con justicia. La Secretaría del Arzobispo Mayor en Roma dijo también que Sviatoslav Shevchuk había instado al Vaticano a revisar el formato después de recibir muchos llamamientos de los fieles de la Iglesia y de la sociedad civil, tanto de Ucrania como del extranjero, pidiéndole que transmitiera a la Santa Sede la gran indignación y el rechazo por parte de los ucranianos de todo el mundo. Asimismo, el primado de la Iglesia greco-católica ucraniana pidió que se revisara esta decisión y que su petición y la de los fieles de la Iglesia en Ucrania sea escuchada. La oficina de prensa de la Santa Sede informó el pasado 11 de abril que la 13ª estación del Vía Crucis, presidido por el Papa Francisco en el Coliseo, fue escrita por una familia ucraniana y una familia rusa. Está previsto que las dos familias lleven juntas una cruz de madera durante esta estación en el Coliseo, antes de pasarla a una familia de migrantes que llevará la misma cruz durante la última estación. Los miembros de las familias de Ucrania y Rusia meditaron acerca del momento en el que Jesús muere en la cruz, donde destacaron que la muerte está por todos lados. Por su parte, el nuevo embajador de Ucrania ante la Santa Sede expresó también su preocupación a través de su perfil de Twitter y aseguró que la embajada comparte la preocupación general en Ucrania y muchas otras comunidades sobre la idea de reunir ucranianos y rusos. Y de paso, aprovechad a mirar la imagen que aparece aquí a la derecha, Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra, el texto en latín de Mateo 6:10. La restauración del reino de Cristo por María. San Pío XII, el reino de la divina voluntad en medio a las criaturas. Sí, ya sabéis, una vez más, recordad la conferencia 386, octava parte, donde mostramos qué es lo que se viene encima con todo el tema de Fátima. Y ahora entenderéis claramente el porqué de esto. Todo está pasando y luego, una vez decida Satanás, con el papado, ¿qué van a hacer? Apariciones impresionantes de Virgen, que es la que va a llevar a preparar el terreno para la restauración del reino de Cristo. Será a través de María, por María. ¿Vamos entendiendo de qué va esto? De un plan satánico que va mucho más allá de lo que jamás os contarán en noticias. Pero que gracias a Dios conocemos estas artimañas de Satanás y por eso las exponemos aquí. ¿Verdad, señores jesuitas? Bien, pues ya veis, ahora la Iglesia Católica Ucraniana tampoco le gusta esa forma de hacer del Vaticano. ¿Qué va a pasar?
Pues que evidentemente, como no pasen por el aro, también van a seguir sufriendo, los van a barrer, porque una vez más el ecumenismo se va a conseguir por las buenas o por las malas. De eso no hay duda. Y eso es para la Iglesia Ortodoxa rusa, pero también para la Iglesia Ortodoxa católica ucraniana. En su mensaje, Andriy Yuras dijo que estamos trabajando en el tema tratando de explicar las dificultades de su realización y las posibles consecuencias. Casi nada, ¿eh? Bueno, más noticias. Una vez más, parece que no tiene nada que ver, ¿no? Pues anda que no. Pekín califica de inaceptables las amenazas de Estados Unidos por la actitud china respecto a Ucrania. El tiempo mostrará que la postura de China está al lado correcto de la historia, declararon en la Cancillería del país. Fijaos cómo una cosa involucra a otro sí o sí. Qué bien lo ha urdido el papado esto junto a Estados Unidos, ¿eh? En un mismo comentario a la prensa, el diplomático abogó por el respeto a la soberanía y la seguridad de China y dijo que al mismo tiempo las preocupaciones racionales de Rusia en materia de seguridad deben ser también respetadas, además de que hay que defender la paz y la estabilidad en Europa, que veremos lo que dura, ¿eh? La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, amenazó a China con dejar de respetar su integridad territorial en un discurso pronunciado el miércoles ante el Consejo Atlántico de Estados Unidos en caso de que Pekín no tome medidas para poner fin al conflicto en Ucrania. China no puede esperar que la comunidad mundial respete sus apelaciones a los principios de soberanía e integridad territorial en el futuro si no respeta estos principios ahora, cuando es preciso hacerlo, dijo Yellen. Bueno, una vez más, ¿de qué está hablando aquí? Ya sabéis, Taiwán. Todo se mezcla, todo se junta. Y mira por dónde, gracias a Dios, que el Señor le hizo profetizar a Daniel, al final de los versículos del capítulo 11, que precisamente estos eran los actores que pasarían a escena en el panorama mundial al fin de los tiempos, antes del retorno de Cristo. Y los estamos teniendo delante de nuestras narices. Y tantos grandes teólogos resulta que no se enteran de nada por espiritualizar la profecía. Qué triste. Más noticias. Guerra Ucrania-Rusia. Noticias de última hora en directo. Era hace unos días. La CIA alerta. La desesperación de Putin plantea una amenaza nuclear. Sí, son palabras mayores ya, ¿eh? Los reveses de Rusia en la guerra en Ucrania pueden llevar al presidente ruso Vladimir Putin a utilizar armas nucleares tácticas o de baja potencia. El director de la CIA, William Burns, está convencido y así lo ha asegurado en un discurso en Atlanta. El hundimiento de Moskva, el cambio de estrategia militar hacia Donbass ante la resistencia de Ucrania, la falta de victorias, son algunos de los reveses que están viviendo Putin en la guerra en Ucrania que preocupan a Estados Unidos. Obviamente estamos muy preocupados y sé que el presidente Biden está profundamente preocupado por evitar una tercera guerra mundial, aseguró la CIA. Sí, ya estamos en esa tercera guerra mundial desde el año 2001, de ese famoso 11S. Pero como bien dice el Papa, que lo sabe muy bien porque está detrás de todo esto, mira por dónde estamos en una tercera guerra mundial por partes. Pero claro, eso no quiere decir que va a llegar un castañazo mucho mayor, ¿eh? Por supuesto, pero forma parte de lo mismo. Un alto comandante iraní promete que su país se enfrentará duramente a Israel donde sea necesario. Además, ofreció su apoyo a cualquier grupo que luche contra el régimen sionista. Mirad estos actores, que también aparecen, como no, en Daniel 11, pero también en otras profecías que dentro de poco, si Dios quiere, empezaremos a presentar y que algunos dicen que eso ya es cosa del pasado, ya sucedió, y otros que tranquilos, que esto no tiene nada que ver, o que no va a pasar, y que es algo solo de un futuro muy lejano después del milenio. Sí, hablaremos de Gog Magog, pero todo en su momento, si Dios quiere. El jefe de la CIA considera que el ambicioso liderazgo de China es el desafío geopolítico más importante del siglo XXI. William Burns también hizo hincapié en la amenaza inmediata que supone la operación rusa en Ucrania y en los problemas a largo plazo relacionados con el ambicioso liderazgo de China. ¿Nos damos cuenta cómo todo esto va unido?
El director de la CIA, William Burns, advirtió este jueves durante un discurso en el Instituto de Tecnología de Georgia que China es el mayor desafío al que se enfrenta actualmente la inteligencia estadounidense. El director de la Agencia Central de Inteligencia recalcó que en un mundo cada vez más complicado y controvertido, cuando el gigante asiático se vuelve cada vez más conflictivo y tiene a Rusia entre sus aliados estratégicos, la agencia tendrá que transformarse para competir con éxito en esta nueva era. Por cierto, ¿recordáis cómo se inició la CIA? ¿No lo sabéis? Repasad sus inicios, su historia. Veréis cómo un jesuita estaba iniciándolo todo. Qué curioso, ¿eh? Bueno, sigamos. En su discurso, Burns hizo hincapié en la amenaza inmediata que supone la operación rusa en Ucrania y en los problemas a largo plazo relacionados con el ambicioso liderazgo de China, que no dudó en calificar como el desafío geopolítico más importante del siglo XXI. Por tanto, sus máximos enemigos. La China de Xi Jinping es nuestro mayor desafío. En muchos sentidos, es la mayor prueba a la que se ha enfrentado la CIA, admitió Burns, que calificó a Pekín de socio silencioso de la operación especial de Rusia y de competidor temible al que no le falta la ambición ni capacidad. Por cierto, ya sabéis quién estaba detrás de ese movimiento Falun Gong en China. Recordad los temas de preparando el gobierno mundial, allí lo mostramos, cómo están minando el gobierno de China, ¿eh? Y lo hacen desde dentro y lo hacen desde fuera. Y sí, cómo no, ¿unidos a quién? ¿Movidos por quién? Por los jesuitas, evidentemente. China pretende superarnos literalmente en todos los ámbitos, desde la economía hasta el poder militar y desde el espacio hasta el ciberespacio, declaró el alto funcionario, al tiempo que agregó que China está decidida a sustituir a Estados Unidos como la potencia preeminente en el Indo-Pacífico. Recordad la conferencia anterior, como hablamos de lo que está ocurriendo en esas zonas también, ¿eh? Como servicio de inteligencia, nunca hemos tenido que enfrentarnos a un adversario con más alcance en más dominios, admitió Burns. Qué curioso que la profecía nos hablara de esto hace 2600 años. Y ahora lo tenemos delante. El ejército de China frustrará las injerencias externas y los intentos de independencia de Taiwán. Pekín informó este viernes sobre la realización de ejercicios navales y aéreos cerca de la isla en respuesta a una visita no anunciada de congresistas estadounidenses a Taipei, que es la capital de Taiwán. Sí, todo va unido, señores, y todo coincide con la profecía, aunque muchos no se quieran enterar. Reportan la entrada de un grupo de buques de la OTAN en el Mar Báltico. Las naves tienen previsto realizar operaciones rutinarias y participar en ejercicios conjuntos con los países socios. Era noticia de este día 15 de abril. Si no sabéis ubicar el Mar Báltico, que esto puede pasar sobre todo a personas que no están en el continente europeo, aquí tenéis el mapa para que veáis dónde está ubicado en la parte de Europa. Es entre Escandinavia, o sea, Noruega, Suecia, Finlandia, y, cómo no, la parte que ya toca a Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania, Dinamarca. Pero fijaos, ¿quién está justo al lado, detrás de Estonia, Letonia, Finlandia? Rusia. El Mar Báltico, ahí lo tenéis. Evidentemente, lugar estratégico. ¿Cómo no? Bien, más noticias. Moscú. El número y la escala de los ataques contra Kiev aumentarán en respuesta al sabotaje de las fuerzas ucranianas en territorio ruso. Sí, esto va así. Ataques y represalias continuas. La CIA no descarta que Rusia pueda usar armas nucleares de baja potencia en Ucrania. ¿Cómo se está poniendo todo? Si ellos dicen esto, cuidado, porque va seguramente a suceder. Cuando las cosas se compliquen más, probablemente. ¿Por qué? ¿Porque la CIA son adivinos o porque se huelen las cosas? Bueno, a veces sí, pero a veces ya sabéis los ataques de falsa bandera cómo funcionan, ¿no? Puede haber de todo aquí, pero poca gracia hará que empiecen a petar este tipo de armamento por allí, ¿eh? De momento, por allí, de momento. Por otra parte, Rusia amenazó este jueves con el despliegue de armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia ingresan en la OTAN. Sí, el mar que os he enseñado hace un momentito, ¿eh? Habrá que reforzar a la agrupación de fuerzas de tierra.
la defensa antiaérea, desplegar importantes fuerzas navales en las aguas del Golfo de Finlandia. Y en ese caso ya no se podrá hablar de un Báltico sin armas nucleares. El equilibrio debe ser restablecido, aseguró el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Sí, armas nucleares también en el Báltico. Esto ya no es Ucrania, señores. Putin va por toda la Europa democrática, según la presidenta de Kosovo. Sí, es lo que ella dice, porque ella teme que también van a ser atacados. Y, por tanto, es una alarma para toda Europa. Rusia quiere eliminar Europa, en definitiva, quiere someterla. Y así, ¿qué sucede? Pues que hay que seguir armando a Ucrania y armando a todos los países fronterizos con Rusia, por si acaso. Por si acaso en unos y a otros porque ya están en pleno conflicto, con todo lo que esto representa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, buscará utilizar Serbia para desestabilizar los Balcanes y con ello toda Europa occidental en un ataque contra los valores democráticos de la Unión Europea. Así lo advierte la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, en una entrevista telemática desde Pristina, en la que hace un llamamiento para que su país, una antigua provincia serbia, sea reconocido por todos los países europeos y latinoamericanos. Sí, porque como vimos en la conferencia anterior, temen que Serbia sea utilizada por Rusia para hacer lo que aquí nos plantean. Vaya situación, ¿eh? La mandataria se muestra alarmada por el posible aumento de las tensiones en los Balcanes, donde Serbia es un aliado de Rusia. Sin duda, Putin tratará de utilizar a Serbia para desestabilizar nuestra región, porque a través de nuestra región quiere llegar a Europa, señala. Serbia, la vecina Bosnia-Herzegovina y Kosovo son los únicos países de la región que no forman parte de la OTAN. En Bosnia y en Kosovo hay contingentes de la Unión Europea y de la Alianza para garantizar la estabilidad. Sí, allí hay tropas de la OTAN. Mantener la paz y estabilidad en los Balcanes significa mantener la paz y la estabilidad en todo el continente europeo, asegura Osmani. Y recuerda que Serbia realizó en los últimos meses decenas de ejercicios militares con Rusia. Seguimos con bastante preocupación que Serbia haya aumentado la cantidad de armas que está comprando y esto muestra sus intenciones en la región, dice en alusión a la reciente llegada a Belgrado de un moderno sistema antiaéreo chino. Para poder garantizar su seguridad, Kosovo cuenta con casi 4.000 soldados internacionales en su territorio, la mayoría de la OTAN, aunque el pequeño país, con sus menos de 2 millones de habitantes, espera poder entrar pronto en la alianza. ¿Por qué? Porque se van a sentir mucho más seguros, teóricamente, claro. Creo que pertenecer a la OTAN es crucial. Quiero hacer un llamamiento a los 4 miembros de la OTAN que aún no han reconocido a Kosovo para que lo hagan, porque no debemos seguir viendo esto solo desde el punto de vista de la política interior. Señala en referencia a España, Grecia, Eslovaquia y Rumanía. No han reconocido a Kosovo como país. España, evidentemente, ¿por qué? Porque si hacen eso, tendrían que reconocer que el País Vasco, Euskadi, Cataluña, quizás Galicia, serían también decretados como países, podrían ser reconocidos, y esto España evidentemente no lo quiere. Estamos precisamente en un momento que se ha destapado aún más fuertemente el caso que llaman Catalan Gate, que han estado espiando a través de un sistema llamado Pegasus, que es un programa hecho en Israel, para espiar a los mandatarios y mucha otra gente de Cataluña que eran independentistas. Ahora dicen que hasta esto puede hacer caer al gobierno español, pero claro, todos se limpian las manos, nadie ha sido, ni los del PP de antes ni los del PSOE de ahora, cuando ha ocurrido en el periodo de ambos partidos mandando. En fin, que una vez más, fijaos cómo se puede liar las cosas por todos lados, ¿eh? Bueno, sigamos viendo más cosas porque aún nos dice algo más. Cuantas menos perspectivas tengan los Balcanes occidentales de entrar en la Unión Europea, más influencia tendrá Putin, concluye. Y así está el panorama, ¿eh? Recordad que Serbia dijo que no quería apoyar a Ucrania en armamento, ni en sanciones. Bueno, pues ya veis el porqué, cómo se está moviendo todo. Más noticias. Estados Unidos vaticina que la guerra de Ucrania puede prolongarse hasta finales de 2022.
Sí, puede prolongarse hasta entonces. ¿Solo? Ya veremos. Zelensky alerta de que el mundo debe prepararse ante la posibilidad de que Putin use armas nucleares. Sí, también lo está diciendo Zelensky ahora. Una presentadora de la tele estatal rusa dice: ya se puede hablar de tercera guerra mundial. Bueno, si es que claro que se puede hablar de tercera guerra mundial. Como os he dicho antes, desde el 11 de septiembre de 2001 está claro que se puede hablar de tercera guerra mundial. Otra cosa es que no haya habido las explosiones nucleares que imaginamos por todos lados, ¿eh? Eso es otra historia. Pero claro, ahora con esta situación en concreto, con todo lo que ya está implicando de tantas naciones, evidentemente ya hablar de tercera guerra mundial ya no suena a tontería para nada, ¿eh? Y mira por dónde Corea del Norte lanza 2 proyectiles hacia el mar de Japón, según militares surcoreanos. Sí, y así es un continuo, cada 2 por 3, porque Corea del Norte, una vez más, hemos de repetir, quizá no vale la pena, pero por si acaso, ¿del lado de quién está? De Rusia, China, Irán. Cuarta noche de graves disturbios en Suecia por la convocatoria a quemar el Corán de la ultraderecha. Y disturbios os los podéis imaginar, porque esto sí, diréis, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Una vez más, la profecía nos lo decía y nos lo sigue diciendo, que el tema también estará con los países musulmanes. Recordad esta cuestión, y en Europa de musulmanes hay a montones, muchísima gente son musulmanes que han emigrado a Europa, legal o ilegalmente. ¿Y qué sucede? Pues que hay personas que no les hace mucha gracia, se hartan porque dicen que hay más delincuencia, etcétera, etcétera, y lo achacan evidentemente a sus creencias y ¿qué hacen? Pues quemar el Corán. Si queman el Corán, quiere decir que ellos se muestran contrarios al mundo islámico, y quiere decir que muy probablemente, si son de ultraderecha, tendrán creencias cristianas, pero ya os podéis imaginar de qué tipo, ¿no? Bastante radicales, para decirlo suavemente. Católicos, protestantes ultras, en fin. Pero ahí está la situación, ¿eh? No olvidéis esto. El FSB previene un ataque terrorista en la ciudad rusa de Cherchevsk. 3 integrantes de la organización terrorista Estado Islámico fueron detenidos. Ayer mismo, un caso más. Esto era noticia del 18 de abril. Sí, el mundo islámico terrorista se está moviendo por esos lugares. Ya vimos también quién los movía, ¿eh? Hace años. Bueno. Más de 70 grupos de nacionalistas ucranianos planean atacar con morteros iglesias ortodoxas para culpar a los militares rusos, denuncia Rusia. Sí, ya veis que esto es siempre cuestión de creérselo o no creérselo, de propaganda de unos, propaganda de otros. Pero ataques de falsa bandera, a verlos, haylos, eso seguro. Y mientras unos dicen es que están atacando a la población civil, otros dicen no, es que ponen a la población civil donde ellos tienen sus cosas militares. Por tanto, fijaos que es un continuo. Aquí angelitos, digamos que no hay muchos, ¿eh? Y si los hay, son del otro lado, de los caídos, que son capaces de hacer que las personas hagan lo más salvaje en las guerras. La propaganda rusa pide borrar a Ucrania. Vendrá un diluvio de fuego. Fijaos cómo hay personas que ya se ponen en un nivel brutal, ¿eh? Cómo la OTAN continúa rodeando a China pese a la amenaza rusa. Vamos a leer este artículo porque es muy interesante. Hoy todas las miradas están puestas en Ucrania. ¿Quién se acuerda de la Guerra Fría entre Estados Unidos y China, que se citaba una y otra vez antes del 24 de febrero, el día del inicio de la invasión rusa? La atención ha virado. La OTAN, liderada por Estados Unidos, el 70% de su presupuesto va a cargo de Washington, es una pieza que se reposicionaba en ese tablero y de nuevo ha recobrado su razón de ser en Europa por Moscú. Pekín, hoy, parece lejana. Sin embargo, sigue estando entre sus preocupaciones y en su estrategia. Se la presiona por apoyar al Kremlin, pero también continúa su cercado sobre el mapa. La lista de los miembros pasados y presentes de la Alianza Atlántica no dejan lugar a la duda. Esta nace y se enfoca en Europa Occidental, en su momento como defensa mutua ante la Unión Soviética, lo que hoy hereda Rusia de manera clara tras la invasión de Ucrania.
Pero aunque ahora todo apunta hacia Kiev, ya las últimas ampliaciones de la OTAN lo fueron en el 2017 con Montenegro por protagonista y en el 2020 Macedonia del Norte, ambas en los Balcanes, ambas encaminándose hacia direcciones más allá de Rusia. Porque Moscú tiene una trayectoria de influencia en la región, en especial en Serbia. Si bien no pasan desapercibidos los movimientos en esta zona de China, continuos desde hace años, muy en particular en el Foro 17+1, en el que están la totalidad de los países del este de Europa. Su fin es comercial, pero levanta suspicacias. Más allá, de forma literal, alrededor de China, al sur, al este y al norte, Estados Unidos y la OTAN tejen a la par alianzas que la rodean, a veces de forma limitada entre Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, con la ANZUS, y otra más amplia desde una vía comercial con el sureste asiático, la ASEAN. También hay acuerdos militares directos y bilaterales de Estados Unidos con Corea del Sur, con Japón, Filipinas, Singapur y Taiwán, epicentro de todas las preocupaciones al ser reclamada por Pekín. La reciente polémica por la venta de submarinos de propulsión nuclear de Washington y Londres a Australia, en el ámbito de la AUKUS, por su lado, se ha completado la última semana con una noticia de largo alcance. Estas tres potencias colaborarán para dotarse de misiles hipersónicos. Aunque hay más, Canberra, Tokio y Nueva Delhi tienen en vigor la alianza Quad. Eso sí, India juega aquí un doble juego y está aliada también con China, incluso en el ámbito de la seguridad, dada su membresía en la Organización para la Cooperación de Shanghái, la OCS. E igual pasa con Mongolia, porque de la mano de la OCS, China asienta un territorio de influencia en el conjunto de Asia continental, un territorio más vasto que ninguno, aunque con recursos más limitados que los de la OTAN. La Alianza Atlántica, se mire como se mire, cuenta con el mayor presupuesto en defensa del mundo. Recursos que se aplican ya en varias misiones. Entre estas están, como no, las europeas. A las pasadas en el mapa ahora se añaden más y más las que hacen frente a la guerra en Ucrania a lo largo de toda la frontera este. Tras el adiós a Afganistán, sigue en Irak, pero más allá destaca, asimismo, la que lleva adelante en Somalia y Etiopía junto a la Unión Africana, aún vigente y que se reafirma tras la reorganización general de recursos por Ucrania. No es baladí. El paso del Mar Rojo es esencial para la conexión comercial global por vía marítima del este al oeste y viceversa, de Europa y China. También para los buques petroleros o gasísticos. Y aquí tenéis el mapa. Las bases militares extranjeras en Djibouti. Hay base china, base de Francia, base de Japón, base de Estados Unidos, base de Italia, y todo esto al lado del Golfo de Adén. Sí, parecía que el Mar Rojo era solo una cuestión de episodio bíblico, ¿eh? Pues ya veis ahora en qué se ha convertido. Y es aquí en Djibouti, en el Cuerno de África, en donde las potencias llevan adelante nuevos esfuerzos militares. En un espacio reducido hay bases tanto de China como de Estados Unidos, del Reino Unido, Italia y Japón. En la práctica todas ellas asientan un mundo con dos potencias, aunque ahora Rusia en Ucrania, respaldada sobre todo por Pekín en la economía, reclame su espacio. Pese a Rusia, Estados Unidos y China ven un tira y afloja estratégico que cada día ve nuevos pasos que implican a multitud de países. Se vio claro en la votación en la ONU por la condena de la invasión rusa en Ucrania. Al votarse, se dibujó un globo dividido prácticamente en dos. Bueno, pues ya veis cómo está el panorama. Sí, no solo se estaba acercando a Rusia, se está acercando también a China. Y una vez más, ya veis también la implicación de países del mundo islámico. Y también de la India, señores, también de la India, que se está acercando como nunca a Rusia y a China. Aún hace un juego ambiguo como hace Turquía, pero tarde o temprano tomarán su posición definitiva porque se la harán tomar.
Y una vez más recordar las profecías, porque las profecías bíblicas, las que no fallan nunca cuando evidentemente se interpretan cabalmente, como es, no hablo de cabalística, aquí, no me malinterpretéis, queda claro que si se coge tal como se presenta, es más que evidente que todo lo escrito se cumple literalmente en este caso. Sí, no se puede espiritualizar la profecía porque sí, porque no se quiere ver la verdad, porque se ha pasado de lo que decían los pioneros adventistas al respecto. Y ahora, mira por dónde, los nuevos grandes teólogos desde hace ya años no paran de decir burradas de interpretación profética que hacen que la gente no se entere de nada. Y en vez de estar advirtiendo a sus feligreses y al resto del mundo de lo que se viene y demostrando que la profecía nos decía todo esto, para que la gente abriera los ojos y se entregara al Señor, porque esto se acaba y Jesús vuelve muy pronto, no dicen nada de nada y solo guerras y rumores de guerras. Y en eso se quedan. Gracias a Dios que ha levantado un mini pueblo, un mini ministerio, el del cuarto ángel, para que recoja ese portaestandarte que ellos echaron por tierra y pisotearon. Y nosotros seguiremos dando este mensaje, les guste o no les guste, pero el mundo debe conocer esto, porque el tiempo se acaba. Terminamos con una cita de Ellen White, también extraída de Eventos de los Últimos Días, libro recopilatorio, página 15. Un escrito de ella de 1904. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Y esto tanto vale para la cuestión física, política del mundo, como para el pueblo de Dios que va a ser, al final, ya veis cómo, más que perseguido. Y cuando digo más que perseguido, con todo lo que implica. Todo esto antes se tenía muy claro. Ellen White lo tenía clarísimo, los pioneros también. Por desgracia ahora parece que todo esto les importa un bledo. Pero como os decía, gracias a Dios que ha levantado un mini ministerio para dar el mensaje que ninguno está dando. Y no podemos callarlo. Próximamente, la siguiente parte, donde aún vamos a versar más sobre todas estas noticias hasta el día de la conferencia que la presentemos, para que os deis cuenta cómo todas esas profecías están delante nuestro y se están cumpliendo. Y eso debemos proclamarlo a los cuatro vientos de la tierra, a los cuatro ángulos, para que la gente conozca, reconozca y crea, y así pueda ser salva. Al menos que la sangre de ellos no se pida sobre nosotros, por parte de Dios, por no haber dicho lo que debíamos decir. Maranata 2031, qué poco queda ya. Dios os bendiga.